Déjame plantearte una idea incómoda. ¿Qué pasaría si el mayor problema para tus riñones no fuera algo raro, ni una enfermedad extraña, sino algo tan habitual que forma parte de tu rutina diaria? Algo que haces sin pensar, que ves como normal, y que por eso nunca despierta sospechas. Ahora dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la salud de tus riñones? ¿Hoy? ¿Hace meses? ¿O nunca? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que vamos a hablar hoy suele cambiar la forma en que muchas personas mayores entienden su propio cuerpo. Este tema aparece una y otra vez en la vida real. Personas que se sienten bien, que hacen su vida con normalidad, y que un día reciben una noticia que no esperaban. Antes de seguir, quiero ser completamente claro. Este canal no pertenece al Dr. Fernando Manocci, y no intenta suplantarlo. La voz utilizada es generada por inteligencia artificial, y puede sonar similar, pero no es la misma voz. Ahora sí. Vamos a empezar desde el principio. Quiero que imagines algo que casi nunca valoramos. Un mecanismo que trabaja para ti las 24 horas del día, sin descanso, sin pausas, sin pedir atención. Ese mecanismo existe, y son tus riñones. Mientras piensas en el corazón, en la presión, en el colesterol, los riñones siguen ahí, haciendo su trabajo en silencio. Ese silencio es precisamente el problema. Los riñones no duelen cuando comienzan a fallar. No te despiertan con una alarma. No te obligan a detener tu vida. Puedes levantarte, caminar, comer, dormir, sentirte más o menos bien. Y aún así, algo puede estar cambiando por dentro. He visto muchas veces a personas llegar tranquilas a una consulta, solo para un control, convencidas de que todo está en orden, y salir con una información que no esperaban. La función renal ya no es la misma. La reacción suele repetirse. Pero yo me siento normal. Y eso es exactamente lo peligroso. Porque los riñones no avisan. Su función es filtrar la sangre, eliminar residuos, regular líquidos, mantener el equilibrio interno. Lo hacen incluso mientras duermes. Incluso cuando no piensas en ellos. Pero con los años, ese trabajo constante pasa factura. A partir de cierta edad, la capacidad de filtrado empieza a disminuir. De forma lenta, progresiva. No es algo que ocurra de un día para otro. Es un desgaste continuo, como una herramienta que se usa todos los días. Y poco a poco pierde eficacia. A esto se suma el estilo de vida actual. Menos movimiento. Más alimentos preparados, más estrés, más azúcar, más sal escondida. Nada de esto causa un daño inmediato. Y por eso pasa desapercibido. Pero deja huellas internas. Pequeñas, silenciosas, acumulativas. Y cuando aparecen señales como cansancio persistente, hinchazón en las piernas, calambres nocturnos, el proceso ya lleva tiempo avanzando. Por eso tantas personas se preguntan después, ¿cómo no me di cuenta antes? La respuesta es simple. Nadie les explicó cómo funciona realmente este proceso. Con palabras claras, sin tecnicismos, sin alarmismo. Eso es lo que vamos a empezar a hacer aquí. No para generar miedo, sino para darte comprensión. Porque cuando entiendes lo que ocurre en tu cuerpo, todavía tienes margen para actuar. En el siguiente tramo hablaremos del primer factor silencioso. Uno que no se come, no se bebe, pero que afecta directamente a la salud de los riñones. Y cuando lo identifiques, es muy probable que pienses, esto forma parte de mi día a día. Hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Por qué los riñones se dañan sin que nadie se dé cuenta? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Y al mismo tiempo, los riñones no funcionan como otros órganos. No gritan, no se quejan, no envían señales claras cuando algo empieza a fallar. Siguen trabajando. Incluso cuando ya no pueden hacerlo bien. Imagina el sistema de filtración de agua más sofisticado que existe. Uno que limpia sin parar, 24 horas al día. Cita, días a la semana. Sin descanso, ese sistema son tus riñones. Cada minuto filtran la sangre, eliminan toxinas, ajustan líquidos, mantienen estable todo el equilibrio interno del cuerpo, y lo hacen en completo silencio. Cuando ese sistema comienza a deteriorarse, no hay alarmas, no hay dolor, no hay un aviso que diga detente. Por eso tantas personas continúan con su vida normal. Trabajan, caminan, comen, duermen, se sienten razonablemente bien. Aquí llega el golpe psicológico. Con el paso de los años,
Los riñones también envejecen. A partir de los 40, 50, 60 años, su capacidad de filtrar se reduce lentamente, tan despacio que nadie lo nota. No es un colapso. Es un desgaste, como una máquina que sigue encendida, pero que pierde fuerza año tras año. Y cada año deja una huella. Una cicatriz diminuta, tan pequeña que no duele, tan silenciosa que pasa desapercibida. El problema es que esas cicatrices no desaparecen, se acumulan. Mientras tanto, el cuerpo se adapta. Te acostumbras a sentirte un poco más cansado, a pensar que es normal levantarse con menos energía, a justificarlo con la edad. Pero por dentro, los riñones siguen perdiendo capacidad. Por eso cuando finalmente aparecen señales claras, no estamos al inicio del problema. Cuando notas cansancio constante, hinchazón en los tobillos, calambres por la noche, cambios en la orina, eso no es una advertencia temprana, es una señal tardía. En ese momento, una parte importante de la función renal ya se ha perdido. Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿cómo no me di cuenta antes? La verdad es dura, porque el daño renal no llega con un golpe fuerte, llega con miles de pequeños golpes, repetidos, diarios, silenciosos, hábitos que parecen inofensivos, decisiones pequeñas, excesos constantes, todos suman. Quiero que recuerdes esta frase, porque resume todo lo que estamos viendo. Los riñones no mueren por un golpe fuerte, mueren por miles de golpes pequeños cada día. La buena noticia es esta: si el daño se construye poco a poco, la protección también puede construirse paso a paso. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a ver ahora. En el siguiente tramo hablaremos del primero de esos golpes silenciosos. Uno tan común, tan cotidiano, que casi nadie lo considera un problema, hasta que entiende su verdadero impacto. El primer veneno de esta lista suele desconcertar a muchos, porque no entra por la boca, no se bebe, y aún así, tiene un impacto enorme en los riñones. El primer veneno es algo que dejamos de hacer: mover el cuerpo. Puede que ahora pienses, ¿cómo algo tan simple puede ser peligroso? Déjame explicártelo de una forma muy visual. Imagina que la sangre es como un río que debe avanzar, con fuerza, con movimiento constante. Ese río es el que transporta oxígeno y nutrientes, y los riñones dependen completamente de ese flujo. Cuando el río corre con energía, arrastra impurezas, limpia, renueva. Pero, cuando el río se detiene, el agua se vuelve lenta, pesada, estancada. Eso mismo ocurre cuando pasamos demasiadas horas sentados, en una silla, en el sofá, frente al televisor, o mirando una pantalla. El flujo de sangre pierde dinamismo, circula con menos fuerza, y los riñones reciben menos apoyo para cumplir su función. Aquí aparece la conexión directa. El sedentarismo no daña a los riñones de inmediato, los afecta a través de una cadena muy clara. Cuando te mueves poco, el cuerpo quema menos energía, empieza a acumular grasa, el peso corporal aumenta, y con el aumento de peso, la presión arterial tiende a subir. Al mismo tiempo, el organismo utiliza peor el azúcar. Las células se vuelven menos sensibles a la insulina, y el nivel de glucosa en sangre comienza a elevarse. Menos movimiento, más peso, más presión, más azúcar en la sangre. Todos estos factores golpean directamente a los riñones. Por eso muchas personas con problemas renales comparten una historia similar. Años de actividad reducida, años de pasar más tiempo sentados, sin darse cuenta del impacto real. Lo más engañoso es que el cuerpo se adapta. Te acostumbras, sientes que es normal, lo atribuyes a la edad, pero por dentro, el desgaste continúa. Ahora viene la parte alentadora. Cambiar esto no requiere sacrificios extremos. No hace falta inscribirse en un gimnasio. No hace falta entrenar duro. No hace falta hacer rutinas complicadas. El primer cambio es muy sencillo. Interrumpir el tiempo sentado. Cada cierto tiempo. Levantarte. Caminar un poco. Mover las piernas. Activar el cuerpo. Ese pequeño gesto reactiva la circulación. El siguiente paso es incorporar una caminata diaria. 10 minutos. Solo 10. Puede ser cerca de casa, en el barrio, donde te resulte cómodo. No importa la velocidad, importa la regularidad. Caminar estimula el corazón, mejora el manejo del azúcar, ayuda a mantener la presión bajo control y envía un flujo sanguíneo más fuerte hacia los riñones, si existe alguna.
Limitación física. Moverse sentado también suma. Elevar los pies. Girar los tobillos. Mover los brazos. Todo movimiento cuenta. Quédate con esta idea. El cuerpo está diseñado para moverse. Y cada vez que das un paso, una nueva corriente de sangre limpia llega a tus riñones. Aunque no lo percibas de inmediato, ese hábito sencillo puede marcar una diferencia profunda con el paso del tiempo. En el siguiente tramo hablaremos de otro veneno muy común. Uno que muchas personas usan con total confianza, sin imaginar cómo puede afectar a los riñones. Hay un enemigo silencioso que casi nadie cuestiona, porque parece familiar, cotidiano, seguro. Y lo más inquietante es esto. Está guardado en el botiquín de tu casa, ahí donde buscas alivio cuando algo duele. Una pastilla, un poco de agua, y la vida sigue. Hablo de los analgésicos de uso común. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, nombres conocidos. Medicamentos que millones de personas toman sin pensarlo dos veces. Sí, son eficaces para aliviar el dolor. Pero aquí está el punto clave. El problema no es usarlos de vez en cuando. El verdadero riesgo aparece cuando se usan a diario, sin orientación, sin seguimiento médico. Déjame explicarlo con una imagen muy fácil de recordar. Imagina que tus riñones son como una planta que necesita agua constante para vivir. La sangre es el agua, y las arterias son la manguera que la lleva hasta la raíz. Ahora imagina que cada vez que tomas una pastilla para el dolor, pisas esa manguera. El agua sigue pasando. Un poco. La planta no, se muere ese día. Pero si todos los días, una y otra vez, vuelves a pisar la manguera, la planta empieza a secarse lentamente. Eso mismo puede ocurrir con los riñones. Estos medicamentos reducen sustancias que ayudan a mantener abiertas las arterias renales. Cuando se usan con frecuencia, el flujo de sangre disminuye. El oxígeno llega con dificultad, y el daño no produce dolor. No genera alarma. No avisa. Por eso muchas personas no relacionan el uso diario de estas pastillas con el deterioro progresivo de sus riñones. Durante años, las toman para dolores de espalda, de rodillas, para molestias articulares, y piensan, si se venden sin receta, no pueden ser peligrosas. Pero con el tiempo, los filtros renales se van dañando, se endurecen, pierden capacidad. Aquí quiero ser muy claro y responsable. No se trata de prohibir. No se trata de generar miedo. Se trata de usar criterio. No tomes estos medicamentos todos los días sin consultar a un médico. Si el dolor persiste, el cuerpo está enviando un mensaje, y taparlo no resuelve el problema. En muchos casos, el paracetamol usado en la dosis correcta es más amable con los riñones. Y existen alternativas sin pastillas. Fisioterapia, ejercicios suaves, aplicar calor o frío, estiramientos. A veces estas opciones reducen el dolor de forma más duradera y sin dañar órganos vitales. Quédate con esta idea. Los analgésicos son una ayuda ocasional, no una solución diaria. Usarlos de forma puntual puede estar bien, pero usarlos cada día es apostar en silencio la salud de tus riñones. En el siguiente tramo hablaremos de otro enemigo muy común, uno que entra a tu cuerpo casi sin que lo notes, y que tiene un impacto directo en la presión y en los riñones. Funnam. Hay una frase que suena muy convincente. Yo no le pongo sal a la comida. Y aún así, muchas de esas personas están consumiendo sal en exceso todos los días, porque el problema no siempre está en lo que añades, está en lo que ya viene incluido. La sal invisible, la sal escondida, está en los alimentos que parecen inofensivos, en los que compramos por rapidez, por costumbre, por comodidad, pan común, embutidos, salchichas, fideos instantáneos, sopas enlatadas, productos listos para consumir. Muchos de estos alimentos no saben especialmente salados, y por eso engañan, pero contienen grandes cantidades de sodio, que entran al cuerpo sin que lo notes. Ahora quiero explicarte por qué esto es tan agresivo para los riñones. De una forma sencilla, el sodio tiene un efecto muy claro. Hace que el cuerpo retenga agua. Cuando consumes sodio en exceso, el organismo guarda líquidos. La cantidad de sangre aumenta. Y cuando hay más sangre circulando, la presión dentro de las arterias se eleva. Esa presión no se queda en el aire. Golpea directamente a los riñones. Imagina que los filtros renales son como un tejido muy delicado, diseñado para trabajar con suavidad, con equilibrio.
Ahora imagina que todos los días, ese tejido recibe el impacto de un chorro a máxima presión. Eso es lo que ocurre cuando el sodio eleva la presión arterial. Es como si los riñones fueran rociados a diario con una manguera de bomberos. Con el tiempo, ese tejido se daña, se endurece, se llena de pequeñas cicatrices. Y lo más peligroso es que no duele, no arde, no avisa. Por eso muchas personas viven años con hipertensión, sin saber que sus riñones están siendo dañados lentamente. La buena noticia es que este veneno se puede controlar, y no requiere cambios extremos. El primer paso es empezar a leer las etiquetas, dar la vuelta al envase, buscar el contenido de sodio. Muchas personas se sorprenden al descubrir cuánta sal hay en alimentos cotidianos. El segundo paso es cocinar más en casa. Ahí recuperas el control. Ahí decides qué entra en tu cuerpo. El tercer paso es usar sabores naturales. Ajo, cebolla, hierbas, especias, limón, vinagre. Todo eso aporta sabor sin sobrecargar a los riñones. Y hay un gesto simple pero muy eficaz. Si usas alimentos enlatados, enjuágalos bien antes de consumirlos. Ese pequeño hábito puede eliminar una gran parte del sodio añadido. Con el tiempo, tu paladar se adapta. Empiezas a disfrutar el sabor real de la comida. Y la necesidad de sal disminuye. Quédate con esta idea. Reducir la sal no significa comer sin gusto. Significa comer con inteligencia. Porque cuando bajas el sodio, baja la presión. Y cuando baja la presión, tus riñones reciben un alivio diario. En el siguiente tramo hablaremos del último veneno. El más común, el más adictivo, y el que provoca el daño silencioso más profundo. Ahí, muchos se van a reconocer. Llegamos al punto más fuerte de todo este recorrido. El que más incomoda, el que más cuesta aceptar. Porque el enemigo número uno de los riñones no es algo extraño, ni algo lejano. Es algo que solemos ofrecer con cariño, como premio, como gesto de amor. Aquello que muchas veces damos a los hijos y a los nietos. El azúcar y su compañero inseparable. La harina refinada, refrescos, bebidas dulces, pasteles, galletas, pan blanco. Todo eso que parece inofensivo, normal, parte de la vida, diaria. Pero aquí va la verdad directa, sin rodeos. Este conjunto es hoy la principal causa de que la diabetes sea el motivo número uno de insuficiencia renal en el mundo. Y no actúa de una sola manera. Actúa desde 4 frentes al mismo tiempo. Primer frente, la diabetes. Cada vez que consumes azúcar o harinas refinadas, la glucosa en sangre sube rápidamente. El cuerpo libera insulina para compensar. Cuando esto se repite, día tras día, las células dejan de responder bien. El azúcar permanece en la sangre. Y así se instala la diabetes tipo 2. Con el tiempo, ese exceso de azúcar daña los filtros del riñón. Los vuelve rígidos, menos flexibles. Según Frenchy, la presión arterial. Hoy sabemos que el azúcar también eleva la presión, incluso cuando la sal está controlada. Y la presión alta es una carga directa sobre los riñones. Tercer frente, la inflamación silenciosa. El azúcar genera inflamación crónica. No duele, no se nota, pero daña las arterias desde dentro, incluidas las que alimentan los riñones. Cuarto frente, el peso y el hígado. El azúcar que no se quema se convierte en grasa. Aparece la obesidad y el hígado graso. Todo esto altera el metabolismo y vuelve a golpear a los riñones. Por eso esta frase es tan importante. El azúcar no hace que los riñones duelan de inmediato. Los va endureciendo poco a poco. Ahora viene la parte más importante. La solución no es eliminar todo de golpe, ni vivir con miedo. La solución es elegir. Mejor. Empieza por lo más poderoso. Eliminar las bebidas azucaradas. Cambiar refrescos por agua. Agua natural. Agua con limón. Ese solo cambio reduce una carga enorme. Luego, reducir los dulces. No como castigo, sino como protección. Cambiar harinas blancas por integrales. Pan integral real. Avena, arroz integral. Y basar la alimentación en comida real. Frutas, verduras, legumbres, huevos, pescado, carnes sin procesar. Antes de terminar, una advertencia necesaria. Este contenido es educativo. No sustituye la evaluación médica personal. Si tienes diabetes, hipertensión o enfermedad renal,
Consulta siempre con tu profesional de salud. Y ahora quiero dejarte tranquilo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo mejor que ayer. Cada pequeño cambio cuenta. Cada vaso de agua. Cada comida sencilla. Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo con alguien que quieras. Puede ayudar más de lo que imaginas. Déjame un comentario. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué hábito te gustaría empezar a cambiar? Y si quieres seguir aprendiendo, ¿cómo proteger tus riñones a tiempo? Sigue este canal. Recuerda esto. Tus riñones trabajan por ti cada segundo. No los hagas pagar por hábitos pequeños. Cuidar tus riñones es cuidar tu vida.